fácil y qué es lo difícil del miedo. En una ocasión se cuenta que había un gran maestro llamado Buzo en un libro de Antonio de Melo que dice Combatiendo los miedos, fácil o difícil. Buzo. Se cuenta que había un gran maestro llamado Buzo que vivía con su esposa y con su hija, todos con fama de sabiduría y santidad. No solamente él, sino su esposa, sus hijas eran famosos porque tenían unos rasgos muy importantes de sabiduría y de santidad. Un día se acercó un hombre al maestro y le preguntó: Maestro, ¿la iluminación es fácil o es difícil? La respuesta de Buzo nos hizo esperar. Es tan difícil como alcanzar la luna, le dijo el maestro. Pero el hombre, no conforme con la respuesta que le había dado Buzo, le dijo, se acercó a la esposa de Buzo y le preguntó: ¿alcanzar la iluminación es fácil o es difícil? La esposa contestó: es muy fácil. Es tan fácil como beberse un vaso con agua. Intrigado profundamente, el discípulo se quedó analizando y dijo: el maestro me dijo que era muy difícil, pero su mujer me dice que es muy fácil. Ahora quiero saber qué dice su hija. Le preguntó a la hija y la hija dijo: hombre, si lo haces difícil, es difícil, pero si lo haces fácil, ahí quedó la respuesta de la hija. Lo más difícil es la capacidad de ver simplemente con sinceridad, sin engañarse, porque ver significa cambio, nada a qué aferrarse. Y nosotros estamos acostumbrados a buscarnos asideros y andar con muletas y siempre a tientas. Pero en cuanto tú llegas a ver la realidad tal y como es y la ves con claridad, tienes que volar. Y volar es no tener nada a qué aferrarse. Es por eso que necesitamos desmontar la tienda en la que nos refugiamos y seguir por el sendero sin ningún tipo de apoyo. El susto mayor es por la aniquilación de tanto miedo, puesto que los miedos han sido el manto en que te envolvías para no ver con claridad, para no ver ni ser visto. Dejar las cosas y enfrentarte a la felicidad cuando no quieres la felicidad a ese precio. Es una felicidad que debes expresar tú y no esperar de ninguna manera a que te la den hecha. La tienes que construir tú. Aunque vas diciendo que quieres la felicidad, lo cierto es que en realidad no quieres ser feliz. Prefieres volver al nido antes que volar, porque tienes miedo y el miedo es algo que tú ya conoces. En cambio, la felicidad no. Una de las cosas que tenemos que entender es que las personas que buscan al médico en realidad no están buscando la curación, están buscando el alivio, porque el alivio representa la comodidad y el que está cómodo no quiere cambiar, porque eso es demasiado expuesto y requiere un compromiso. Entonces resulta que es como aquel que está metido en medio de la porquería y lo único que le preocupa es que no le hagan olas, porque no quiere que la porquería se meta en su boca. Pero en ningún momento está pidiendo que lo saquen de ahí. Porque en realidad el problema básico está en el hecho de que la mayoría equipara la felicidad con el afecto o la consecución del afecto de su apego, porque no quiere darse cuenta que la felicidad está precisamente en el desapego y no en estar sometido al poder de ninguna persona, de ninguna cosa, de ninguna religión, ni de ningún fanatismo. Ya lo había dicho Buda, el principio del sufrimiento es el apego. Y preferimos sufrir a darnos cuenta que podemos ser felices. Por eso tenemos que preguntarnos cuál era la personalidad de Jesús el Cristo estando aquí en la tierra para que multitudes de personas lo siguieran y se sintieran tan a gusto con él. Una de las cosas más importantes que tenemos que analizar es que Jesús nunca se sintió superior a los demás, porque vivía en la realidad de quién era él. Pero lo más importante es que sabía de dónde venía, quién era él, para dónde iba y lo más importante, qué era lo que estaba haciendo aquí, para qué estaba aquí en la tierra. Y como consecuencia,
La señal inequívoca de estar en contacto con la realidad es la sencillez. Por eso es importante que entendamos que el miedo es lo que nos lleva a quedarnos en la programación. Tenemos que darnos cuenta que el amor es todo lo contrario al miedo. Es la cara opuesta del miedo. Y lo dice la palabra del Señor. Porque donde hay amor, no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor. Y por supuesto, donde existe el amor, no hay miedo alguno. Y el que no tiene miedo alguno es porque no teme a la violencia. Porque él no tiene violencia alguna. Porque toda violencia viene del miedo y crea más violencia. El que se enfada es el que tiene miedo. Es por eso que nosotros debemos huir de nuestros miedos, porque estos provocan violencia. Es por eso que nosotros huimos de nuestros enojos, de nuestras contiendas e iras. Provocan nuestros miedos y a la vez nos ponen violentos. Nos asustamos de la agresividad porque despierta nuestra propia agresividad. Y nos defendemos no por justicia, sino por miedo. Por eso, la persona que tiene a Jesús el Cristo en su corazón es capaz de liberarse completamente del miedo. Y por esa misma razón no es violento. El enemigo del amor no es el odio, es el miedo. Porque el odio es solamente consecuencia del miedo. El miedo genera los deseos. Y los deseos son otra consecuencia del miedo. Por eso, el que nada teme está seguro y nada desea. Y lo dice el dicho. El que nada debe, nada teme. Y el que no teme, no debe nada. Hay un deseo común que es el cumplimiento de lo que se cree que va a dar felicidad al yo, al ego. Y ese deseo es el apego, porque ponemos en él la seguridad y la certeza de la felicidad que andamos buscando. Es el miedo el que nos hace desear agarrar con las manos la felicidad. Y ella no se deja agarrar. Por eso hay un cuento que dice que un gato grande, aventajado en años, vio a un gatito que era joven, pero que no era feliz. Entonces le preguntó el porqué de su infelicidad. Y el gatito le contestó que la razón de su infelicidad era porque él sabía que su cola era la felicidad y que el día que él quisiera y lograra alcanzarla, sería completamente feliz. Pero vivía triste porque cada vez que él intentaba agarrar su cola, esta se escapaba. No importaba el movimiento que hiciera, ni la dirección en la que la hiciera, porque de una u otra forma no lograba agarrar su cola. Pero él estaba seguro que el día que agarrara su cola sería completamente feliz. Entonces el gato mayor le dijo: hijo, yo también creía lo mismo que tú, hasta que un día me di cuenta de que no importaba la dirección hacia la cual yo me dirigiera, siempre mi cola venía detrás de mí y la felicidad venía detrás de mí. Y lo único que yo tenía que hacer es, en lugar de buscarla, dejarme alcanzar por ella. Y eso es lo que hago ahora, y por eso soy completamente feliz. Tenemos que entender que la felicidad es, y por eso no se deja agarrar. Esto únicamente lo descubriremos cuando aprendamos a observar. Y eso se consigue a través de la oración, de la meditación y de la contemplación en Cristo, el amo y Señor de nuestra salvación. Por eso es la importancia de Cristo, porque Él nos da la salvación. Nadie más puede darnos la salvación, únicamente Cristo, no Jesús. Cuando hemos aprendido a observar y estamos despiertos, viendo, sintiendo cómo nos mueven los miedos, cuándo nos mueven los miedos y en qué momento experimentamos los miedos, podemos entender cuáles son
las reales motivaciones, entenderemos que si nos agarramos a nuestros deseos, es señal de que tenemos apego. Y ya sabemos que el principio del sufrimiento humano es el apego. Gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención y los invito a que continuemos en la siguiente emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.